Más de 600 kilómetros de atascos en las calles. Una pesadilla en el transporte público. 800.000 personas protestando en las calles. Francia está otra vez al borde de una crisis social. Ahora es una reforma jubilatoria la que tiene a los franceses enardecidos y al presidente Emmanuel Macron bajo presión. La intención es unificar los 42 regímenes distintos de seguridad social que tiene hoy en día el país y lograr lo que el gobierno considera un sistema más justo, algo que desde los sindicatos es visto como un intento por quitar beneficios y hasta precarizar algunas jubilaciones. Bueno, para entender mejor la situación, tenemos con nosotros hoy a Rafael Mandresi. Ustedes lo conocen, un hombre de la casa, doctor en filosofía, historiador, escritor, conductor de Sueño de Tango aquí por Radio Mundo y bueno, y un viejo colaborador de En Perspectiva desde París en general, pero siempre ustedes saben que cuando Rafael anda por acá a esta altura del año, siempre lo aprovechamos de alguna forma. Esta vez nos quedó justo, le organizamos esta movilización allá para tener el pretexto para hablar. Cuando nos sale desde su cocina. Ah, claro, bueno, esa también. Ya conocemos, hasta, a esta altura conocemos hasta el orden de la cocina de Rafael. ¿Cómo anda, Rafa? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, como siempre un enorme placer. Bueno, yo decía recién 32 grados, ¿en cuánto estabas cuando saliste de París? Muy poquito por encima de cero. No sé ahora estos días, pero supongo que debe andar más o menos en eso. El frío, realmente frío, había empezado unos días antes de que yo me viniera, porque hasta ese momento fue un otoño y un invierno relativamente suave, vamos a decir. Y eso por lo visto tampoco ha impedido que los franceses se movilicen, ¿no? Y decidan ir a las calles. A ver, uno podría decir, hoy lo comentábamos con Rosario, es como que los franceses llevan la protesta en la sangre, ¿no? El año pasado recordábamos los 50 años del aniversario del Mayo francés, una de las movilizaciones más importantes del siglo XX. Ahora estamos de vuelta, hablamos de los chalecos amarillos, ya retomaremos el tema. Sí. ¿Es un poco de eso? Es bastante de eso, es una cultura, no sé si llamarlo una cultura política, una cultura social o las dos cosas. Protestona. De movilización, que tiene esta característica porque no son los partidos políticos los que sacan gente a la calle. Uh-huh. En este caso, en parte, por ejemplo, en lo que está ocurriendo ahora, son los sindicatos, pero no solo los sindicatos, es la gente la que sale a la calle. Yo siempre pongo, desde hace algunos años, un ejemplo que me parece que es muy ilustrativo de esta cosa, porque uno tiende a asociar, bueno, protestas, movimientos sociales, protestas, lo que está en la calle es la izquierda. Pues bien, hace algunos años, creo que fue en el 2013 o 2014, ahora el año exacto no lo recuerdo, es decir, en el mandato presidencial anterior bajo François Hollande, cuando se discutió en el Parlamento la ley de matrimonio igualitario, hubo manifestaciones gigantes contra esa ley, millones de personas durante semanas en la calle, y no eran los sindicatos, y no eran los partidos de izquierda. Es decir, que hay, en el caso francés, una actitud de la protesta y la manifestación, que es bastante singular, por lo menos en el contexto europeo, y mencionabas el antecedente de mayo del 68, sin duda, pero esas son los grandes acontecimientos. Más allá de eso, es algo a lo que uno, viviendo allá, está relativamente acostumbrado, porque estas cosas pasan con bastante frecuencia. No en las dimensiones de lo que se está viendo estos días. No, eso te iba a decir. Recordábamos también antes con Rosario una movilización fuerte, una huelga importante que se había dado en la década de los 90, también por un tema jubilatorio, ¿no? Por una reforma jubilatoria. Sí, aquella fue impresionante. 3 meses duró. 3 meses, con el país paralizado, en más o menos esta época del año también, en el año 95, y que terminó con el retiro del proyecto de reforma jubilatoria que el gobierno de aquella época promovía. Hay quien compara lo que está ocurriendo hoy justamente con esa movilización de los años 90, del año 95. ¿Y tiene algo que ver esta reforma con aquella? En algunos puntos sí. En algunos puntos tiene que ver porque hay dos aspectos centrales que son en el fondo los que están siempre en discusión. Cualquier reforma previsional en cualquier parte del mundo enciende la siempre pradera. Es un tema súper delicado. Es un tema muy, muy delicado. Pero comparando con el sistema nuestro, por ejemplo, ¿qué dirías que
¿Qué tiene de original? Bueno, hay una diferencia importante con el sistema jubilatorio uruguayo, y eso no va a cambiar, esa diferencia va a seguir. Es decir, el sistema francés era y seguirá siendo, más allá de cualquier otro aspecto que la reforma que se prevé modifique, un sistema de reparto intergeneracional. Es decir, no está previsto, ni lo estará, porque eso sí sería como tirar una bomba nuclear. Ninguna modalidad de capitalización individual. Lo que... No tienen ni siquiera las AFAP nuestras. No hay ni una parte del Nada. sistema en régimen de ahorro privado. Es el BPS. Todo público. Exacto, es el BPS, Como el pero que BPS. no hay un BPS, en realidad, en el caso francés. ¿Qué Hay son? 42 BPS. ¿Son cajas diferentes? Sí, en gran parte sí. De esos hay 42 regímenes diferentes, de los cuales algunos son cajas, como puede ser, allí sí comparamos con Uruguay, la caja profesional, la caja policial, la caja militar. Después, más allá de esas diferentes cajas, hay sistemas jubilatorios que dependen todos del régimen de seguridad social. El mayoritario, yo diría el ultramayoritario, que comprende al 80% de la población activa, es el régimen general, al que se suman, además de las cajas, por ejemplo, la función pública tiene su propio sistema. Las profesiones liberales tienen su propio sistema, la caja profesional. Por decir así. Hay sectores de actividad en el transporte. Los ferroviarios tienen su propio sistema, los trabajadores del transporte urbano tienen el suyo, los agricultores tienen el suyo, y así. Y además de eso existe lo que se llaman los sistemas complementarios. Es decir, por sobre la jubilación básica, hay aportes que se hacen a organismos que gestionan, siendo todo esto público y todo de reparto, insisto, complementos de jubilaciones y AFAP pensiones. públicas. Algo así. Todo eso suma los 42 regímenes, que es lo que el sistema que se propone pretende uniformizar en un solo régimen universal. Ese es uno de los puntos centrales de la reforma. Pero siempre público. Siempre público, siempre por reparto, pero uno de los puntos problemáticos, y que explica no todo, pero en parte la reacción contraria de algunos sectores, es que la uniformización perjudica a gente que tiene regímenes especiales que son favorables respecto del régimen general, tanto en edad de retiro como en el cálculo de la referencia salarial para la tasa de reemplazo, por poner un ejemplo. Y esto me beneficia a mí. Yo soy funcionario del Estado francés. ¿Okay? El día que yo me jubile, en caso de que viva para entonces... O sea que hoy tenés jubilación por una caja propia. Hoy tengo jubilación, no por una caja propia, sino por un régimen especial de la caja general, que implica la misma edad de retiro, pero sí implica una diferencia a mí. Para calcular la jubilación que me tocaría, como cualquier funcionario del Estado, la referencia son los 6 últimos meses. Si yo fuera un trabajador del sector privado, son los últimos 25 años. Es decir, cuando uno está al término de su carrera, en principio las remuneraciones son bastante más elevadas que cuando empieza. De manera que si vos haces un promedio de los últimos 25 años, evidentemente es más bajo que si lo haces de los últimos 6 meses. Bueno, en la medida en que eso va a desaparecer, toda la función pública está en la calle. Por poner un ejemplo. Otro tanto ocurre, no por el ejemplo concreto que acabo de dar, pero por otro tipo de diferencias que les resultan favorables con otros regímenes especiales, y el del transporte es un caso emblemático, que a su vez, al entrar de manera masiva en una huelga, paraliza el país. Claro. Rafa, y como contexto, a ver, las jubilaciones de los franceses son de las más altas, ¿no? A nivel europeo. Están en este momento, o sea, lo que puedo darte son promedios, y con todas las limitaciones que un promedio tiene, pero lo que recibe en promedio un jubilado en Francia está en el entorno de los 1.300 euros por mes. Como siempre, en los promedios se ahogan los enanos. Sí, claro, pero, por supuesto. Lo cual, en el fondo, no es muy superior a la media de la Unión Europea. Es decir, se suele decir en Francia, quienes promueven reformas, sean cuales fuere, del régimen, de los regímenes y del sistema de seguridad social, que es un sistema muy generoso.
Los números no dan No. necesariamente eso, ni en términos de la remuneración, ni en términos de las condiciones de acceso a la jubilación, ni en la edad de retiro. Porque también la edad de retiro, que es un... Que aunque varía, ¿cuál es el promedio de la edad de retiro? Ese es un punto importante. La edad de retiro, existe el mínimo legal, que son 62 años. Es decir, que nadie puede jubilarse antes de cumplir los 62 años. Hombres Ahora y bien, mujeres. hombres y mujeres, indistinto. Esa no es la edad promedio de retiro. La edad promedio de retiro anda en los casi 64, 63 y monedas. No hay una diferencia sustancial con lo que pasa en Alemania o con lo que pasa en otros países de la Unión Europea. Alemania siempre es el punto de comparación principal. La edad de retiro, en principio tampoco está planteado que se modifique. Es decir, el mínimo legal, esos 62 años, quedarían como regla general. Lo que ocurre es que hay algunos regímenes especiales donde la edad de retiro es inferior. Por ejemplo, una vez más, los ferroviarios. Porque el régimen de retiro de los ferroviarios permite retiros muy tempranos, 50 y pico. Lo cual corresponde a la época en la cual los sistemas de jubilación se implementaron, y donde el trabajo de los ferroviarios, dale que te dale con la pala y el carbón en la locomotora, eran insanos. Exacto. Entonces, de lo que se trata en esta reforma es de ajustar las diferencias que pueda existir, porque se prevé una flexibilidad para la edad de retiro, en relación a las condiciones actuales de trabajo y lo que los franceses llaman la pénibilité, es decir, el carácter penoso, ¿tá?, de la tarea desempeñada, que tiene a su vez que ver, por supuesto, con la esperanza de vida. Insalubres, si lo llamamos nosotros. Insalubres, Claro. trabajo nocturno, en fin, Claro, toda una claro. serie de consideraciones de ese tipo. Algo más del contexto. De todas formas, Francia claramente tiene, como lo tiene el resto de los países europeos y muchos, el tema del envejecimiento, ¿no? De por medio, el envejecimiento poblacional, Sí. y un tema que, supongo, impacta las arcas públicas, ¿no? Sí, también en esto, el caso en Francia, por razones que podríamos conversar, pero el tema demográfico es bastante menos complicado desde el punto de vista del envejecimiento que en otros países. Es decir, Francia tiene, creo yo, que en virtud fundamentalmente de lo que acá llamaríamos el Sistema Nacional de Cuidados, es decir, de la posibilidad dada a las mujeres de trabajar y a su vez que el Estado, porque es el Estado, a pesar de que también hay organizaciones sociales que lo hacen, se ocupen de los niños, por decirlo de la manera más sencilla posible. Eso favorece la natalidad, o por lo menos que no disminuya como en otros países. Vos tenés países con natalidad negativa, España, Italia. Uruguay. En Uruguay no conozco exactamente los números. Es decir, que en el contexto europeo hay dos países que por razones diferentes escapan a esa regla del envejecimiento muy, muy pronunciado, que son Francia e Irlanda. Irlanda por razones religiosas. Por lo menos los estudios dicen eso. No obstante eso, sí, claro que hay una tendencia al envejecimiento, y por supuesto que hay un déficit, que hay problemas de plata. El déficit... Pero de cambiarse el régimen, Sí. ¿aumentaría? ¿Podría bancar el Estado esa situación? Eso es lo que el gobierno sostiene. Yo no soy especialista en esos asuntos y no tengo la posibilidad de hacer los cálculos como correspondería hacerlo para saber si ese argumento del gobierno efectivamente es de recibo. Pero en toda una serie de asuntos que se están introduciendo, y eso es lo que los sindicatos también ven como un problema, en el fondo a lo que se iría al término del proceso es a una rebaja de los montos de las jubilaciones y pensiones. Por el nuevo sistema, por la universalización del sistema, pero para dar un número, el déficit de la previsión social, de la seguridad social, que es como se le llama al sistema jubilatorio allá, está en casi 3.000 millones de euros anuales, ¿no? Es decir, 2.800 por allí. Es un agujero gigante. ¿Y que se subvenciona? Y ¿Qué que hace? se subvenciona, por supuesto. Claro. Es decir, eso es plata que el Estado pone. Claro. O sea que y
no hay mucho misterio cuando uno quiere resolver temas de déficit de esa naturaleza. Hay 2 o 3 parámetros para tocar, no muchos más. En la medida en que el gobierno dice la edad de retiro no se toca, aunque en realidad en los hechos sí se va a modificar, no la legal, pero, claro, pero la real sí. En la medida en que no hay capitalización individual, que eso no se va a tocar, bueno, ¿qué queda? Quedan los montos de las pensiones y jubilaciones. Disminuir los montos. Disminuir los montos. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil acceder a la tasa de reemplazo máxima. Ese es el punto, en el fondo. Con un nuevo sistema que es un sistema por puntos. Es decir, que lo que el trabajador va a ir acumulando a lo largo de su vida activa son puntos. Lo último que leí que está en un informe, en el informe, que es lo que se sabe, porque de hecho todavía, recién mañana, el primer ministro va a anunciar cuáles son los contenidos, tomando de ese informe los arbitrajes, como le dicen ellos. Sí, no hay un texto todavía formal que se conozca, ¿no? No, la idea es que ese texto llegue a principios de 2020, como proyecto de ley. Por el momento lo que hay es un informe que surge de 2 años de trabajo de una comisión que consultó a diestra y siniestra a todos los actores implicados y que propone una serie de medidas, entre ellas la jubilación por puntos. Pero esa jubilación por puntos está relacionada con el aporte que ha hecho el trabajador. Exactamente, exacto. 10 euros, un punto. Bien. Ese es y cuando terminó la vida activa, esos puntos se reconvierten en plata. 5.50 euros por punto. Ese es el esquema como está planteado. Eso quiere decir, y hay algo que a mí personalmente no me termina de cerrar, que el punto va a valer lo que es la tasa de reemplazo máxima, porque hoy la tasa de reemplazo máxima es 50%. Entonces, ¿cómo el déficit se cubre? Por supuesto que en el mediano plazo, porque no se va a poder resolver el asunto de un día para el otro. Es decir, esta reforma, insisto, según el informe que se dio a conocer, entraría en vigencia en 2025 y arrancaría allí un periodo de transición de 15 años. Es decir, que el nuevo sistema estaría total y absolutamente instalado y en funcionamiento en 2040. Pero digamos, los principios fundamentales son la universalidad, es decir, la supresión de todos los regímenes especiales, el sistema por puntos, y uno que ese sí es tal vez un poco más complicado de explicar, pero que tiene que ver con hoy existen para jubilarse 2 criterios que se cruzan: los años de aporte y la edad de la persona. Entonces, para jubilarte con una tasa de reemplazo máxima, tenés que trabajar 42 años y no podés jubilarte antes de los 62. Según parece, pero eso no está definido todavía, o sea, no está la decisión política, está en el informe, pero la decisión política no está clara, se eliminaría el criterio de los años de aporte. Es decir, que pasaría a funcionar únicamente la edad, que serían 64 años. No quiere decir que la edad mínima de retiro pase a ser 64. Quiere decir que si vos te jubilás antes de los 64... El máximo lo obtenés a los 64. Y si seguís trabajando más allá de los 64, te van a dar un premio en puntos. Si te jubilás antes, lo contrario, un castigo en puntos. Con lo cual, lo que se hace es, de facto, aumentar la edad de trabajo, porque la gente va a seguir trabajando hasta para acumular la mayor cantidad de puntos posibles. Es decir, a medida que vos podés seguir acumulando puntos, no tenés y puedas seguir trabajando, depende de las condiciones en que estés, podés seguir no en la función pública, donde hay una edad máxima para el retiro, te sacan para afuera a prepo, pero en el resto de los sectores de actividad se termina en el fondo cualquier horizonte de cese de trabajo con el estímulo, vamos a decir, del premio en puntos más allá de los 64. Los franceses han salido a las calles este martes para seguir presionando al gobierno, que mañana miércoles publicará su controvertida reforma de las pensiones en medio de una fuerte huelga de transporte que cumple ya 6 días y ha paralizado parte del país. Antes de que despuntara el día, miles de personas ya iban a pie o en bicicleta a sus lugares de trabajo en París, la ciudad más afectada por la huelga. El metro, los autobuses y los trenes urbanos no funcionaban o circulaban a cuentagotas en una capital que está prácticamente paralizada y caótica.
A la huelga se sumaron además otros gremios, como algunos médicos y profesores, lo que hizo que hubiera cientos de guarderías y escuelas cerradas. De esta situación que se está viviendo por estos días allí en Francia es que estamos conversando esta mañana con Rafael Mandresi, nuestro colaborador desde hace años en París, hoy aprovechando que está por acá. Rafael, nos decías antes de empezar la nota que estabas viendo realmente, para que tengan una magnitud de la paralización en la universidad donde tú trabajás, se está cancelando todo, digamos así. Sí, me llegan todos los días decenas de mails con anuncios de cancelaciones, porque se podía prever, pero en todo caso lo que se anunció ya hace ya un tiempo fue el paro general del jueves pasado, del 5, pero renovable. Bueno, era obvio que, por lo menos conociendo el paño, que iba a seguir. Entonces, lo que estaba previsto para el 5 se canceló, pero todos los días, en la medida en que sigue, ahí me llegan, insisto, decenas de mails de cursos, seminarios, reuniones, encuentros científicos que estaban previstos para estos días y que se van cancelando. Cosas en las que yo trato siempre de organizar de la mejor manera posible para no dejar a nadie colgado del pincel mis venidas a Montevideo. Por lo tanto, en la enorme mayoría de las cosas que yo recibo no tenían ninguna participación personal, pero son listas generales de información de las actividades, tanto de mi lugar de trabajo efectivo, que es el Centro Nacional de Investigación Científica, como de las universidades que están relacionadas con él, de cancelaciones. Es decir, que, por ejemplo, y a su vez, tras eso, la decisión de las autoridades de cada establecimiento de cerrar el establecimiento. Claro. Chao. Si no va a haber gente. Y lo que mencionaba recién, es decir, quien conozca París podrá imaginarse que si el metro no funciona, los ómnibus no funcionan y los trenes de cercanías no funcionan, la ciudad colapsa. Es decir, ¿qué pasa con el turismo, por ejemplo? El turismo, el problema fundamental del turismo es llegar hasta París. Una vez que está ahí, el turismo camina, yo qué sé. Ahora, el tema es que si vos no tenés vuelos, de repente conseguiste el vuelo para llegar, pero no sabés si te vas a poder volver a ir. Porque, claro, por lo pronto no tenés espectáculos para ver, nada. Exactamente, tenés espectáculos cancelados, tenés museos cerrados, tenés un montón de cosas. Es decir, que vas a comer, qué sé yo. Bueno, no está mal tampoco. No está mal. No, yo no digo que esté mal, no digo que esté mal, al contrario, está muy bien. La cocina francesa no está nada mal, podés aprovechar. Pero no podés hacer eso como único objetivo. Pero sí, claro. Pero una vez más, sobre todo los turistas europeos que van a París, están relativamente acostumbrados, porque los paros y las huelgas en Francia son muy frecuentes. Y por supuesto que hay cierto tipo de turistas o cierto tipo de visitantes que lo ven como una cosa muy exótica. Cuando van los ingleses no entienden, porque en Inglaterra para que haya un paro tiene que haber algo gravísimo, ¿no? O sea, para que se puedan hacer una idea los oyentes, en el movimiento social francés es extraordinariamente, como lo decía al comienzo, reactivo, ¿no? Es decir, hay una muy baja cultura de la negociación. Lo primero que hacen es el paro. Como puede haber, por ejemplo, en Alemania, una vieja tradición de negociación. Y por lo tanto, el conflicto es, no digo la norma, pero es lo que se produce con mayor frecuencia. No quiere decir que no haya negociación, sí la hay, pero digamos, es una cultura más bien conflictiva, que tiene sus explicaciones, sus raíces históricas. De enfrentamiento más que de diálogo. Sí, de relación de fuerzas, claro, en realidad, ¿no? Es decir, vamos a negociar, pero primero vamos a ver quién tiene más fuerza. Demostrar la fuerza. Vamos a demostrar hasta dónde podemos pesar y después vamos a negociar con esa condición. En esas condiciones. Pero las perspectivas ahora son de que esto siga, como decías, ¿no? Sí, que lo están comparando ya con la huelga general esa del 95, que llevó 3 meses, como explicabas. Llevó 3 meses, y sí, habrá que ver cómo sigue esto, pero en principio, tal como vienen las cosas, yo no creo que esto se modifique demasiado antes de fin de año, antes de la fiesta de fin de año. Te iba a preguntar, hoy cuando mencionabas lo
de que en realidad es la gente que está en la calle, porque son los sindicatos, pero no solo, No solo. porque decías, no es que la izquierda solo esté movilizada, ni mucho menos. ¿Qué pasa con los chalecos amarillos? ¿Están volcados en las calles también? Sí, ¿Volcados en las también, calles? también están. ¿Y en qué está el movimiento como tal? El movimiento como tal, yo siempre, y lo hemos conversado más de una vez, yo siempre lo consideré que se había sobreestimado ese movimiento, precisamente porque en un país como Francia, que salgan algunas decenas de miles de personas a la calle, aunque lo hayan hecho durante semanas y semanas, no es una cosa demasiado, quiero decir, no tiene una relevancia particular. Hicieron mucho ruido y rompieron mucha cosa, entonces sí llamaron la atención. Pero yo lo comparaba, digamos, haciendo el paralelismo con Uruguay, es como si pensáramos que el Uruguay está paralizado y en llamas porque sale Irma Leites con 3 energúmenos a romper vidriera por 18. Es más o menos lo mismo. Claro. Pero los chalecos amarillos que habían vuelto a salir cuando se cumplió un año de su primera manifestación en noviembre, para decir no estamos muertos, o para tratar de convencer a la gente de que no estaban muertos, bueno, ahora por supuesto que se sumaron, pero no aportan nada a esto, porque esto es una marea. Y no se trata únicamente de gente que sale a la calle, acá también es una huelga. ¿Ah? Hay días que es huelga con manifestación y días sin manifestación. Hoy sí hay manifestación como la hubo el jueves, pero del jueves hasta hoy lo que hubo fue una huelga. Sí, servicios que no, cerrados, en una palabra. Claro, con todo un conjunto de dificultades para la vida cotidiana, Claro. Es decir, lo que se... Y paradójicamente, muchas de estas cosas lo que hacen es acelerar ciertos procesos en las transformaciones laborales. Yo lo vivo, yo ahora ya hace 6 meses que dejé esa función, afortunadamente, pero tuve la responsabilidad de dirigir el Centro de Investigación del Trabajo durante algunos años. Y en ese periodo lo que vi crecer exponencialmente en el personal administrativo y técnico es el teletrabajo. Es decir, las solicitudes de autorización para trabajar desde su casa, lo cual en cierto tipo de trabajos administrativos es muy sencillo de hacer. Bueno, estoy seguro que en este momento eso está explotando. Es decir, en la medida en que no puedo ir a mi oficina o a mi lugar de trabajo, la organización privada o pública pone en práctica o puede poner en práctica, siempre y cuando el trabajador en cuestión no adhiera al movimiento. Si adhiere al movimiento se declara huelguista y no trabaja en ningún lado. Pero si no, un trabajador que no acompañe el movimiento puede trabajar desde su casa. Y eso yo creo que tiene efectos menos visibles en lo inmediato, pero muy reales y muy concretos, por ejemplo. Es decir, tú decís que ese movimiento tiene una entidad que puede mover Francia a pesar de lo que estamos viendo. En algunos sectores. En algunos sectores. Claro. Hay sectores donde lo presencial... Los trenes no lo manejan. No lo podés, exacto. Claro. Pero el trabajo de tipo más administrativo... los trámites los podés hacer, en una palabra. Claro, se puede hacer. Insisto, siempre y cuando la persona esté no esté acompañando el movimiento. Si alguien que quiere trabajar, pero no puede ir a su lugar de trabajo, ya sea porque su lugar de trabajo cerró, o si cerró no, pero en fin. No llega. Porque no llega, simplemente porque el transporte público no está disponible. Bueno, esa persona podría, en algún tipo de actividades, solicitar autorización para hacer su trabajo desde su casa. Y en una circunstancia como esta, por supuesto que se la dan. Mira, tengo algunas a propósito de lo que significa este movimiento y la paralización, el grado de afectación que hay en la actividad. Dice Gustavo, con lo que mencionó que a las calles sale tanto la derecha como la izquierda, los sin partido, etcétera. ¿Existen voces en Francia como acá que reclamen que las autoridades pongan orden y prohíban las manifestaciones callejeras? ¿Existe eso? ¿Hay movimientos fuertes así? No, poco, muy poco. Pero la pregunta es muy interesante, porque permite recordar que para hacer una manifestación callejera en Francia hay que pedir autorización previa. O sea, no es que sale claro. no. Hay que hacer una solicitud ante la Prefectura de Policía de París con una antelación determinada para que las autoridades encargadas de mantener el orden público tomen las previsiones del caso con el tiempo suficiente. Es decir, no son manifestaciones espontáneas. Digo, ¿Tampoco estas? No. O sea, vos para manifestar, para armar una manifestación, qué calles, el itinerario, todo. tenés que decir en tal día, en tal momento, por tales vías de tránsito, etcétera, queremos manifestar por tal motivo. La autorización siempre se da,
por supuesto. Pero eso lo que permite es tomar, lo cual no quiere decir que no haya problemas, los ha habido, es decir, de gente que en una manifestación sale después a romper cosas. Pero no se puede salir así como así. No se puede ocupar el espacio público así como así. No hay, o sea, siempre es posible que haya algún tipo de solicitud de restablecer el orden, pero como el orden no se rompe, en el fondo, porque los sindicatos tienen una capacidad de organización fabulosa, y si están los sindicatos, esa organización derrama hacia quienes no estén allí por una militancia sindical. Son manifestaciones extraordinariamente ordenadas, es decir, que lo que se ha conocido como desórdenes son justamente cuando eso viene totalmente por fuera. Como los chalecos amarillos, es decir, tenés un grupo de 10 forajidos que te prenden fuego a un restaurante. Pero son casos muy excepcionales. Son los que saltan a la vista, los que aparecen en los noticieros por esa misma razón. Pero por lo demás, las cosas no introducen un desorden, sí introducen dificultades en la vida cotidiana, eso sí. Rafa, desde el punto de vista político, vayamos a eso. A ver, la reforma como tal era una propuesta de Macron en las elecciones en las que resultó ganador, ¿verdad? Sí. Esto formaba parte, no con el nivel de detalle en el que tiene este informe, pero sí los principios generales y la propia idea de reformar la seguridad social, que no es el primer intento. Y no es, habrá que ver cómo sale, pero si llega a salir tampoco va a ser el primer intento exitoso, porque ya hubo. Hay una cada 10 años, básicamente, que toca diferentes puntos. Esta es muy ambiciosa, porque lo que hace en el fondo es reformar casi integralmente el sistema. Pero fue una propuesta de campaña. ¿Cuál es el problema? El problema es que y cualquier paralelismo con la realidad uruguaya es pura coincidencia. El problema es que hay dos vueltas. Entonces, ¿cuál es la base electoral de Macron? Claro. Ganó en una segunda vuelta contra la ultraderecha con el 50 y pico % de los votos. Pero los votos de él son los de la primera vuelta. 24%, ¿no? Exacto. Entonces tiene una base electoral que hoy es menos que esa, porque después de 2 años y medio, por supuesto, hay un desgaste. Pero en todo caso, la legitimidad que se le reconoce políticamente, no institucional, esa es absoluta. Pero políticamente tiene una legitimidad que no es la de los 50 y pico % de la segunda vuelta. Lo que pasa a su vez es que el sistema electoral francés le da por defecto prácticamente una mayoría amplísima en el poder legislativo. O sea que por ahí tiene... O sea que ahí sale como por un tubo, eso no es un problema, sale mañana si hace falta, porque tiene el 60% de los legisladores. El tema es justamente la presión en la calle y cómo puede lidiar con eso, ¿no? Si mantiene entonces la reforma en todos sus términos. Y esa es una de las explicaciones de la gente en la calle. ¿Por qué? Porque el sistema institucional francés no deja espacios, o no deja muchos espacios, para la oposición política. Entonces la oposición está en la calle, porque no tiene otro lugar donde estar. No es un régimen parlamentario en el sentido clásico de los otros países europeos. Hay un presidente de la República que tiene muchos poderes, que es un presidente que se elige por voto popular directo, y como se le suele decir en Francia, con bastante razón en algunos aspectos, es un monarca republicano. Entonces, si hay un jefe de Estado que tiene reales poderes, con una mayoría prácticamente automática en el Parlamento, la oposición en el Parlamento es decorativa. No negocian nada con la oposición. ¿Qué van a negociar? Entonces, cuando aparece una disconformidad, se canaliza muy a menudo en manifestaciones y movimientos sociales, como los que están teniendo lugar. Más todavía si se trata de un asunto de esta magnitud como una reforma previsional que de todos modos siempre genera controversias, oposiciones. Pero si el Poder Ejecutivo quiere sacarlo mañana, lo saca mañana sin ningún problema. Hay que ver a qué costo, políticamente hablando. Sí, claro, recordemos capaz el antecedente que está también es la negociación con los chalecos amarillos, ¿no? Sí. Que ahí a Macron no le salió tan barato, digamos, ¿no?
No. Porque terminó cediendo al final a una cosa que hay algunos analistas que entienden que actuó tarde, ¿no? Sí. Y después terminó cediendo demasiado. Sí. Lo que pasa es que con el tema de los chalecos amarillos, los chalecos amarillos ganaron la batalla de la opinión pública. Uh-huh. Después la perdieron. ¿No? Primero la ganaron y después la perdieron por una serie de comportamientos que digamos, hicieron que la simpatía que podía haber respecto de lo que estaban reclamando se disminuyera mucho. O sea que el tema de ceder ante los chalecos amarillos no era la fuerza que pudieran tener como tal para paralizar un país, jamás la tuvieron. Ni mucho menos. Pero la tenían en la opinión pública. Pero en la opinión pública sí. Entonces políticamente había un tema delicado allí, y sobre todo porque el gobierno demoró en reaccionar y tuvo, por lo tanto, que correr de atrás frente a eso. En este caso yo no me animaría a hacer ningún pronóstico sobre lo que puede llegar a pasar. Las etapas son, una vez divulgado el informe de casi 200 páginas, que es, insisto, el documento público, conocido, y de la presentación de mañana, miércoles, por parte del primer ministro, de los contenidos concretos que va a tener la reforma, es decir, de lo que el Poder Ejecutivo haya decidido poner en práctica a partir del informe que encargó y que le fue entregado. Se llegará a un anteproyecto de ley, a un proyecto de ley que no va a ingresar al Parlamento antes de comienzos del año 2020. A partir de allí corren los plazos, que pueden ser muy breves, insisto, en la medida en que se hagan jugar las mayorías aplastantes que tiene el Poder Ejecutivo en el Parlamento. O se puede abrir una negociación para calmar un poco las aguas. Por este calendario, entre otras cosas, es que yo pienso que de acá a fin de año vamos a seguir en la situación actual. Rafael, como siempre, un placer tenerte por acá. Vamos a seguir de cerca entonces este tema, cómo evoluciona, y bueno, dado que te tenemos por acá por unos cuantos días más, sí, te aprovecharemos en otros espacios también. Me pueden explotar todo lo que quieran, como siempre. Pero creo que se vino exprofeso esta vez, porque debe estar brava la situación. Debe estar complicada, sí, debe estar complicada en este momento. O sea que por complicada que esté acá debe ser bastante más agradable, no solo el clima. No solo el clima ayuda mucho. La playa. Una huelga bajo cero no es lo mismo que una huelga con verano. Pero por algo sí, no se produce. En este momento debe estar complicado. Yo me vine justito antes. Sí, no fue calculado, pero bueno, salió así. Rafa, un abrazo y gracias. Volvemos a hablar en cualquier momento.